Bienvenidos amigos, hermanos. En esta transmisión vamos a estar considerando la tercera parte de nuestra vida cristiana, la reunión entre semana para la semana del 17 al 23 de febrero. Es un tema muy interesante que tiene que ver en cuanto a ¿le está sacando provecho al folleto examinando las escrituras? Es una pregunta. Algunos han pensado que como ya no hay folleto en físico, y es que sí lo hay, pero si usted no lo desea, puede descargarlo en su dispositivo móvil. Entonces algunos han pensado que ya no se está usando, que ya no se está publicando, pero evidentemente no es así. Sin embargo, según los informes, parece que muchos hermanos no están leyendo el texto diario. Por eso una pregunta de exhortación. Esto no es un regaño, es solo una exhortación. ¿Lee usted todos los días el texto bíblico y el comentario del folleto examinando las escrituras diariamente? Bueno, tenemos que ser honestos y respondernos a nosotros mismos esa pregunta. Y sigue diciendo la información, si no tiene esa costumbre, ¿podría empezar a hacerlo? Es una muy buena pregunta y exhortación a la vez. Muchos, ustedes se darán cuenta que lo primero que hacen en el día es ver el WhatsApp, ver las redes sociales, qué les escribieron, qué les comentaron, pero es una sana costumbre y es una muy buena costumbre leer el texto diario. Muchos leen el texto por la mañana y pueden pensar en él mientras realizan sus actividades diarias. Recordamos las palabras de Josué 1:8, este libro de la ley no debe apartarse de nuestra boca, día y noche debemos leerlo en voz alta, en voz baja, sí, y meditar en él, dice. Entonces, la exhortación es no solo leerlo, sino meditarlo, sí, como dice aquí, leerlo en la mañana y pensar en él. De hecho, el salmista escribió que cuán agradables eran para él las palabras de Jehová. Por eso, vamos a estar considerando algunos consejos prácticos sobre cómo podríamos sacarle más provecho al texto del día. Por ejemplo, leer el contexto del versículo puede ayudar para entenderlo mejor. Otra, pensar en un relato bíblico en el que se destaque el principio que menciona el texto. Después, poner en práctica ese principio en su vida. Cuando tomamos decisiones basadas en la palabra de Dios, permitimos que ésta nos dirija y le sacamos provecho. Salmo 119:105 dice que la Biblia es una lámpara a nuestros pies, una luz para nuestro camino. Y eso es lo que queremos hacer teniendo este hábito. Algunos que han servido en Betel, que tuvieron esa experiencia, se, se recordarán que en Betel suele empezarse el día, sí, en todo el mundo, analizando el texto diario, el folleto, examinando las escrituras diariamente durante el desayuno. En los últimos años muchas de estas adoraciones matutinas se han publicado en JW Broadcasting bajo la categoría de videos, programas espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio alguna de ellas? Últimamente se han publicado muchas adoraciones matutivas, muy enriquecedoras, muy fortalecedoras, muy instructivas. Vale la pena realmente disfrutarlo y con eso ya podemos entender por qué muchos que ya no sirven en Betel recuerdan la adoración matutina. Puede que estas adoraciones contengan justo lo que usted necesita escuchar. Por ejemplo, todos recordamos lo que le pasó a Lot, sí, pero ¿cómo podría influir en nuestra vida lo que le pasó a Lot? Quizás hemos leído sobre Lot, pero ahora la meditación puede ayudarnos a pensar en el ejemplo de Lot. ¿Cómo nos puede ayudar ese ejemplo? Bueno, si seguimos el enlace estaremos viendo el video que es una adoración matutina titulada No amemos al mundo. Después de ver el video, vamos a responder algunas de las siguientes preguntas. ¿En qué principio bíblico se basó la adoración matutina? ¿Cómo nos enseña el relato de Lot que es peligroso amar el mundo o las cosas que hay en el mundo?
¿Cómo demostramos que amamos a Jehová y no al mundo ni lo que éste ofrece? ¿Y cómo podemos demostrar a lo largo del día que amamos la palabra de Jehová? Vamos entonces a estar viendo eso, la respuesta a estas preguntas, en los siguientes minutos. Bien, entonces, ¿en qué principio bíblico se basó la adoración matutina? Según vimos en Primera de Juan 2:15, ¿sí? Que dice, no amar al mundo ni las cosas del mundo. Esto es muy interesante. No es solo no amar al mundo, sino las cosas que están en el mundo. Entonces, ese es el principio bíblico. Siguiente, ¿cómo nos enseña el relato de Lot que es peligroso amar al mundo o las cosas que hay en el mundo? Bueno, vemos que Lot estuvo viviendo cerca de Gomorra, esto fue en un principio, pero luego se estableció en la ciudad de Sodoma, ¿sí? Estuvo viviendo cerca de Sodoma y luego se estableció, se mudó a Sodoma. Y vemos que en esa ciudad habían personas, podríamos decirlo así, la, la mayor parte de ellos no adoraban a Jehová. Y no solo no lo adoraban, sino que eran pecadores en extremo contra Jehová. Sí, desde el más pequeño hasta el mayor, dice la Biblia. Entonces, notamos ahí el punto. Se mudó cerca de la ciudad y luego se estableció adentro de la ciudad, aunque él no practicaba el pecado. ¿Pero por qué? Bueno, quizás Lot emprendió un negocio comercial. Sí, pues tenía muchos animales. Entonces, quizás emprendió un negocio comercial en Sodoma y se puso a vender. Bueno, podríamos decir, era un hombre trabajador, estaba haciendo algo bueno, pero vemos ahí cómo lo fue envolviendo poco a poco. Y no solo eso, Lot no amaba al mundo, pero lo que veía en esa ciudad, la inmoralidad que practicaban desde el más pequeño hasta el más grande, era algo que lo atormentaba, lo perturbaba profundamente, y seguro que esto le afectó a Lot y también a su familia. Y vemos que sí, definitivamente sí les afectó, porque cuando ellos tuvieron que huir de esa ciudad, vemos que su esposa pues volteó a ver quizás las cosas que dejó atrás, la casa que dejó atrás, las prendas que dejó atrás, los animales que dejó atrás. Entonces Lot perdió a su esposa. Y no solo perdió a su esposa, perdió sus posesiones materiales, sus animales, su negocio, hasta sus yernos, sus futuros yernos. Y pasó de vivir en una ciudad establecida a vivir a una cueva. Entonces vemos, hermanos, cómo es que este relato nos enseña que es peligroso amar al mundo, también las cosas que hay en el mundo. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros que amamos a Jehová y no al mundo ni lo que éste nos ofrece? Bueno, la adoración matutina recalcó que es con nuestras decisiones, ¿sí? Las decisiones que tomamos. Todos los días tomamos decisiones, pero estas decisiones puede hacer que nos acerquen más a Jehová o nos alejen más de Jehová. Sí, y otra cosa que demostramos que amamos a Jehová y no al mundo es no acercándonos poco a poco a las cosas que están en el mundo. Sí, algunos hermanos viven en lugares muy, pero muy inmorales y no es culpa de ellos, simplemente es así. Sin embargo, eso va a requerir más precauciones, sí, más prevenciones, pues el ambiente es muy, pero muy pegajoso, muy envolvente, muy tentador, entonces ellos tienen que estar alerta y ejercer mucho buen juicio. Otro punto, que demostramos que amamos a Jehová y no al mundo ni lo que éste nos ofrece, recordar que las decisiones que tomamos pueden afectarnos para bien o para mal a nosotros y a nuestras familias, al resto de nuestros seres queridos, ya sea para bien o para mal. Y ahí está el hermano. ¿Cómo podemos demostrar a lo largo del día que amamos la palabra de Jehová? El hermano en la mañana hay un pequeño reloj dibujado, está leyendo el texto.
las referencias y está leyendo sobre Lot. ¿Notan la segunda imagen? Está en su lugar de empleo, está comiendo algo, quizás es la hora de almuerzo, pero ahí está recordando la misma imagen mental. Luego, la tercera imagen, ya son cerca de las 7, el hermano está en su casa, preparando su ropa, quizás recogiéndola de la lavadora, está doblándola, pero al mismo tiempo está meditando. Notamos entonces lo importante, la estrecha relación que hay entre leer y meditar, como vimos en Josué 1:8. Hermanos, si adoptamos esta costumbre, nuestro aprecio por Jehová, por la Biblia, se hará más fuerte, y nuestra fe también, y nuestra determinación a no fallarle a Jehová. Bien, hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.